Hola amigos, buenos días. Este es un vídeo dedicado a Yolanda, una niña de 8 años que me escribió la semana pasada preguntándome cuánto tiempo pueden guardar rencor los gatos. Y me comprometí con ella a responderle haciendo este vídeo y dedicándoselo. Por eso os voy a explicar esta situación, porque os lo creáis que no, es un comentario mucho más frecuente de lo que os podáis imaginar. Esta sensación de rencor o manía que tienen los gatos a veces al propietario, el propietario se preocupa y quiere saber cuándo va a pasar. Pues es de esto de lo que voy a hablar en este vídeo, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. De entrada os tengo que decir que el sentimiento de rencor como tal en los animales no existe, pero sí que es cierto que el gato tiene comportamientos que se parecen y recuerdan mucho al sentimiento de rencor. Pensar que el gato tiene una estructura cerebral muy similar a la del humano. En el córtex cerebral, es decir, donde tenemos la memoria, en el gato es muy similar. Además, la memoria del gato es mucho más duradera que, por ejemplo, la memoria del perro. El perro suele tener una memoria a corto muy bajita, de aproximadamente no va más de los 5 minutos. Al final del vídeo os enlazaré con un vídeo donde os explico cuánta memoria tienen los perros y analizamos ese tema más en concreto. Pero en el caso del gato, esta memoria puede tranquilamente llegar a las 6 horas o más, salvo en los gatitos pequeños. Los gatitos pequeños la memoria se les va en 5 o 6 minutos, es decir, que no tienen ese sentimiento tan desarrollado de poder guardarse o acordarse de algo negativo que le hayas podido hacer. El gatito no va a tener ese problema en absoluto. En cambio, un gato mayor, un gato que tenga ya pues un año o un año y medio, va a ser un animal que se acuerde mucho. De hecho, se han hecho experimentos donde se demuestra que la memoria del gato puede alargarse de forma natural hasta por encima de los 3 años. Es decir, que si tú a tu gato, o tu gato, por ejemplo, ha conocido a alguien que lo ha maltratado, o que lo llevaste tal día a no sé dónde en el coche y no le gustó, el gato se acuerda. De hecho, lo notaréis enseguida en casa que el gato te llama a la hora de comer. El gato dice, oye, que es la hora de comer, y se va a la cocina y te señala el cajón donde está el bote, que él sabe que está ahí la comida. Y claramente os tengo que decir que la memoria del gato está muy relacionada tanto con los sentimientos de placer como con los sentimientos de dolor. Y si el gato se ha sentido dolido por algo que tú le hayas podido hacer de forma voluntaria o involuntaria, se va a acordar durante más tiempo. Es decir, que esta sensación o este resquemor, o llamémosle rencor, pues te puede durar tranquilamente esas 3-6 horas perfectísimamente en muchos gatos. Lo que no tienes que confundir, que muchas veces los propietarios confunden, es el sentimiento que a veces tienen los gatos de estar malhumorados, de tener comportamientos un poco anómalos o raros, que se ha orinado en un sitio donde no debía, que parece que pasa de mí, que me obvia, que a lo mejor pues ha arañado donde antes nunca arañaba. A veces los gatos tienen estos comportamientos que el propietario suele decir que está enfadado o que le guarda algún tipo de rencor. No, por lo general esto suele ser un problema de ansiedad, y la ansiedad en gatos es un problema tremendamente común. Si queréis que lo desarrollemos, me lo dejáis aquí en un comentario en la parte de abajo y haremos un vídeo explicando todo lo concerniente a la ansiedad, porque es un problema francamente grave y molesto, y que, como os digo, en muchas ocasiones puede dar síntomas o señales que nos confundan y nos hagan pensar que el gato nos guarda rencor. De cualquier manera, hay tratamientos y muy efectivos. Aquí en la descripción os dejaré un medicamento del laboratorio Virbac, el Ansitane, que es un medicamento que, aunque es un fármaco, es un fármaco que lleva un concentrado del principio activo del té verde. Y este principio activo hace que el gato, pues todos esos comportamientos anómalos que tiene, pues un poco los deje de lado. En muchas ocasiones, ya os digo, nos funciona muy bien y lo recomendamos mucho. Os lo dejo aquí en la descripción. Si nos lo compráis, pues nos echáis también una mano. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.